Preludio a la catástrofe. El mundo al borde del abismo. En la década de 1930, Europa se encontraba en una encrucijada, con tensiones políticas y sociales que amenazaban con desbordarse en cualquier momento. El mundo se tambaleaba, al borde de un precipicio. Las naciones estaban atrapadas en una red de alianzas y rivalidades que complicaban cualquier intento de mantener la paz. Las calles se llenaban de manifestaciones y los líderes políticos se reunían en un intento desesperado por evitar lo inevitable. Las heridas de la Primera Guerra Mundial todavía no habían sanado. Los recuerdos de las trincheras y la devastación seguían frescos en la memoria colectiva, y muchos temían que una nueva guerra pudiera ser aún más destructiva. El Tratado de Versalles, en vez de traer la paz, había sembrado las semillas de la discordia. Las condiciones impuestas a Alemania fueron vistas como humillantes y excesivas, creando un profundo resentimiento que sería explotado por líderes extremistas. La Gran Depresión asolaba la economía global, creando un caldo de cultivo para el resentimiento y el nacionalismo extremo. Millones de personas se encontraban sin trabajo, sin hogar y sin esperanza, lo que facilitó la propagación de ideologías radicales. En Alemania, un líder carismático pero peligroso, Adolf Hitler, canalizó la frustración del pueblo hacia la búsqueda de venganza y dominación. Sus discursos inflamatorios y promesas de restaurar la grandeza alemana resonaron profundamente en una nación desesperada. El 1 de septiembre de 1939, la tensión acumulada finalmente se desbordó. Europa, que había estado al borde del abismo, se sumergió en la oscuridad de la guerra. Las fuerzas alemanas, con una eficiencia brutal, invadieron Polonia. La invasión fue rápida y despiadada, dejando a la población civil en un estado de shock y desesperación. El mundo observaba con horror cómo se desplegaba la estrategia de la Blitzkrieg, una ofensiva relámpago que combinaba tanques, aviones e infantería en un ataque devastador. Esta táctica revolucionaria permitió a las fuerzas alemanas avanzar rápidamente, superando las defensas enemigas con una velocidad y precisión sin precedentes. Gran Bretaña y Francia, obligadas por tratados a defender Polonia, declararon la guerra a Alemania. La declaración de guerra marcó el inicio de un conflicto que se extendería por 6 largos años, involucrando a naciones de todo el mundo. La Segunda Guerra Mundial había comenzado. Un conflicto que cambiaría para siempre el curso de la historia, dejando una huella imborrable en la humanidad. Bandos en conflicto, la forja de alianzas y la sombra del eje. En el corazón de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en 2 bandos principales, cada uno con sus propias motivaciones y objetivos. En un lado del campo de batalla se encontraba el eje, liderado por la Alemania nazi, bajo el mando de Adolf Hitler, quien buscaba imponer su visión totalitaria y expansionista sobre Europa y más allá. La Italia fascista de Benito Mussolini, que se alineó con Alemania en su deseo de revivir la gloria del Imperio Romano y expandir su territorio en el Mediterráneo. Y el Imperio de Japón bajo el emperador Hirohito, que aspiraba a dominar Asia y el Pacífico, impulsado por una ideología militarista y expansionista. Unidos por ideologías expansionistas y un profundo desprecio por el orden mundial existente, buscaban redibujar el mapa global a su imagen. Firmaron tratados y pactos, consolidando su alianza y coordinando sus esfuerzos militares. Sus ambiciones, impulsadas por la búsqueda de poder, recursos y una supuesta superioridad racial, sumirían al mundo en la oscuridad. La propaganda y la brutalidad se convirtieron en herramientas clave para mantener el control y expandir su influencia. Del otro lado, una coalición heterogénea se unía para resistir la agresión del eje. Esta alianza, conocida como los Aliados, estaba compuesta por naciones con diferentes sistemas políticos y culturales, pero unidas por un objetivo común. Gran Bretaña, liderada por la determinación inquebrantable de Winston Churchill, se mantuvo firme como un baluarte contra la tiranía. Churchill, con su elocuencia y liderazgo, inspiró a su nación a resistir incluso en los momentos más oscuros. Estados Unidos, inicialmente reacio a involucrarse en otro conflicto europeo, se vio arrastrado a la guerra tras el ataque japonés a Pearl Harbor.
Este evento cambió el curso de la historia, movilizando a la nación americana en un esfuerzo total de guerra. La Unión Soviética, bajo el régimen de Joseph Stalin, se unió a la lucha contra Alemania tras la invasión nazi de su territorio. A pesar de las tensiones previas con las potencias occidentales, la amenaza común del eje forjó una alianza temporal. A pesar de sus diferencias ideológicas, estas naciones se unieron en un objetivo común: la derrota del eje y la preservación de la libertad. La cooperación y el sacrificio de millones de personas en todo el mundo fueron cruciales para lograr la victoria final y establecer un nuevo orden mundial. La Blitzkrieg, Europa, sacudida por la Guerra Relámpago. Esta táctica, también conocida como Guerra Relámpago, fue una estrategia militar innovadora que cambió el curso de la historia. La Blitzkrieg, la táctica militar que definió los primeros años de la guerra, demostró ser terriblemente efectiva. Utilizando una combinación de velocidad, sorpresa y fuerza bruta, los alemanes lograron desestabilizar a sus enemigos antes de que pudieran organizar una defensa adecuada. La combinación de potencia aérea, blindados e infantería móvil permitió a Alemania conquistar rápidamente Polonia, Dinamarca, Noruega, los Países Bajos, Bélgica y Francia. En cada uno de estos países, la resistencia fue aplastada en cuestión de semanas, dejando a Europa en un estado de shock y desesperación. La velocidad y la ferocidad del ataque dejaron a los defensores aturdidos e incapaces de reaccionar con eficacia. Las ciudades ardían, los soldados aliados se retiraban en desorden y la población civil sufría las consecuencias devastadoras de la guerra. La caída de Francia en junio de 1940 conmocionó al mundo. París, la ciudad luz, estaba ahora bajo ocupación alemana y el Arco del Triunfo se convirtió en un símbolo de la victoria nazi. Parecía que la Alemania nazi era imparable. La propaganda nazi mostraba una imagen de invencibilidad, con desfiles militares y celebraciones de victorias que reforzaban la moral de las tropas y la población alemana. Gran Bretaña, sola y enfrentada a la amenaza de una invasión a través del Canal de la Mancha, se preparó para resistir. Los soldados británicos cavaron trincheras y los civiles se prepararon para lo peor, con la esperanza de que su isla pudiera resistir el embate nazi. La Batalla de Inglaterra, una lucha aérea librada en los cielos del sur de Inglaterra, se convirtió en un punto de inflexión crucial en la guerra. Los pilotos británicos, volando sus Spitfires y Hurricanes, se enfrentaron a la Luftwaffe en una serie de combates aéreos que determinarían el destino de la nación. La Real Fuerza Aérea Británica, aunque superada en número, logró resistir los ataques de la Luftwaffe, infligiendo fuertes pérdidas y frustrando los planes de invasión de Hitler. La valentía y la determinación de los pilotos de la RAF se convirtieron en una fuente de inspiración para todo el mundo libre, demostrando que la resistencia era posible incluso contra un enemigo aparentemente invencible.